Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, Buenos días. buenos días a todos. Hoy día pues vamos a hacer el taller sobre elementos culturales. Ya está subido al aula virtual. Y bueno, primero ustedes tienen clase conmigo el jueves, ¿verdad? El jueves a las 11. Sí, doctora. Para mí es imposible dar esa clase el jueves a las 11 porque yo soy tribunal de titulación y van a sustentar los proyectos ese día. Pero yo no quiero perder esa clase porque como ustedes ya entran en un feriado, o entramos todos en un feriado de casi una semana, yo necesito dar esa clase para que sea la base para los trabajos que ustedes van a hacer, o sea, terminar esta unidad 1 y ya entrar en la unidad 2. Entonces, yo quiero, no sé dónde está Lizzy Palacio, no le veo, que sería su representante, no le veo acá. Pero me gustaría saber qué tienen ustedes el miércoles a media mañana, si tienen libre o no. El miércoles a media mañana o el viernes, para poder recuperar esa clase del jueves. Me gustaría que alguien de ustedes pueda mandar al chat el calendario que tienen ustedes de clases, si es posible. Hola, Lizzy, buenos días. Usted como representante está diciendo a sus compañeros que el jueves no puedo dar clases, pero que quiero recuperarla o el miércoles o el viernes. Pero para eso necesito saber las horas libres que ustedes tienen. Ok, doctora, me parece que el día viernes tenemos un poquito más libre que los miércoles. Déjeme y le checo el horario, un momentito. Sí, de que me mande el horario para ya después por interno nos ponemos de acuerdo para recuperar esa clase, que si hubiese sido en condiciones normales no pasa nada, pero tenemos un feriado muy largo, entonces ustedes ahí tienen oportunidad pues de preparar la exposición de medicina tradicional alternativa y complementaria, bueno, hacer algunas cosas, y por eso es necesario la otra clase. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir con lo que venimos a hacer hoy día, que es el taller de elementos culturales. Para ello vamos a hacer 6 grupos y yo les voy a decir, como les indicaba, está en el aula virtual, ustedes tienen que abrir la tarea para que vean qué texto les toca el momento que yo ya les haga el sorteo en las salas. Pero de todas maneras, pues le voy a leer lo que tienen que hacer. Esta actividad se realizará en grupos en un taller de aula virtual sincrónico donde se dará lectura a un segmento asignado del libro Más allá de la montaña, al que pueden acceder a través de un link. Eso está en el deber. Una vez leída la página 7 del libro, que corresponde al resumen, eso se hace para, de alguna manera, tener un contexto de qué se trata el libro. Deberán leer el texto que se les ha asignado al grupo, luego de lo cual harán un informe en Word con las siguientes características. Una introducción indicando el objetivo de la tarea y su relevancia, un resumen del cuento, que es el texto que les toca, realizar un resumen de la lectura de 200 palabras con un contenido original sin copiar del texto. Glosario del cuento, se investigarán los significados de las palabras que no se conozcan en el texto asignado. Analizar el texto, sería el punto 4, desde un punto de vista socioantropológico, realice un análisis de la significación del cuento en el contexto donde se desarrolla. El 5, identificar los elementos culturales, tomando como base sus conocimientos de las nacionalidades y pueblos del Ecuador.
identifique y describa los elementos culturales que contiene el cuento. Y por último, conclusiones, indica las conclusiones más relevantes. Una vez terminada esta tarea, que para ello vamos a dar 45 minutos, se pasará a una plenaria donde cada uno de ustedes pondrá una parte de la tarea que han hecho en grupo. Ahí viene la distribución. Grupo 1 serán los estudiantes que están en la sala 1 y así sucesivamente. Y después del taller, el documento generado se convertirá en PDF. Bueno, si lo han terminado completamente o si no, pues lo terminan y lo convierten en PDF para que cada uno de ustedes pues lo suba al aula virtual. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer. No sé si hay alguna duda. ¿No? Bueno, entonces... Doctora, disculpe, ¿los grupos son los mismos de la vez pasada? No, los grupos son al azar. Yo los voy a asignar este momento y los voy a organizar al azar. Entonces ya les voy a... yo no voy a entrar en ninguna de las salas para que ustedes se dediquen en estos 45 minutos a hacer la tarea. Si tienen alguna pregunta o alguna observación, a través del chat, ustedes me pueden decir. Y ya en este momento, pues ya voy a crear los grupos y les voy a mandar para que ustedes puedan ingresar. Ya están creados. Y ya pueden ingresar. Entonces son 6 grupos. Y nos vemos en 45 minutos aquí en la sala general. Prácticamente pues a unos 2 o 3 minutos antes de las 9. Angie, usted puede entrar ya al grupo. Bueno, señores, ya están todos en la sala general y vamos a comenzar la plenaria. A ver, que se prepare el grupo 2 y después el 5. Entonces comenzamos con el grupo 2, por favor. Pueden compartir pantalla, si desean. Ok, doctora, un momento. Apágalo, apágalo.
días, doctora, compañeros. Bueno, nosotros lo que pudimos compartir y analizar con mis compañeros, que es mi compañero Steven, mi compañero Brian, Camila y mi persona, en la cual a nosotros nos tocó justamente el capítulo Dios nos mira. Este es un capítulo en la cual hace un análisis, de por sí la obra hace un análisis muy amplio en todo lo que es la pluriculturalidad que tiene el Ecuador como tal, ¿no? Y este libro precisamente narra, porque algo muy importante que decía al principio de lo que leímos, que no era una obra, me parece, algo así, sino que era como un análisis de investigación, porque querían conocer acerca de la cultura de nuestro país, ¿no? Y bueno, ahorita mi compañero Steven va a compartir sobre el resumen general, y prácticamente eso, como introducción tenemos que esta es una obra con una vista amplia en lo que es la pluriculturalidad de todo nuestro país. No sé si mis compañeros ya estén listos para compartir tanto el resumen. Bueno, el glosario también ya lo tenemos, no sé si voy adelantando. Tenemos ciertas palabras. Todos tienen que hablar, todos tienen que hablar. O sea, todos tienen Okay. que decir alguno de las partes. ¿Ok? Sí. Bueno, algo que también quería compartir era acerca del glosario. Hay unas palabras que son netamente, son expresiones que tenemos nosotros como cultura, ¿no? Está botica, que bueno, es un establecimiento, un lugar en el que se preparan medicamentos de forma artesanal y se puedan vender. También tenemos huica, es una palabra en forma de decir como lombriz. Tenemos friega, que bueno, esta es una acción una acción de frotar una cosa, generalmente áspera, con otra, especialmente una acción que frota una piel o dar masajes. Es decir, que cuando se quería referir Doña Pancha, porque esa era el personaje principal de este capítulo, su esposo estaba muy, muy enfermo y él prefería la medicina artesanal bueno, que ir a doctores y todo eso, ¿no? Entonces a él le daban masajes y precisamente por eso se origina esa palabra, friega. También tenemos letrina, que dice que, bueno, es cuarto o caseta tosca donde se construye o excava un depósito para evacuar los excrementos. No sé, ya está listo. ¿Puede seguir mi compañero Josué si Steven no está todavía listo? Ya comparto el resumen. Ok, él va a compartir el resumen y ahí va a ir exponiendo. Por favor, tienen que ser breves porque todos tienen que exponer. Entonces, por favor, sean breves. Cada grupo tiene que ser breve, tiene que tener listo. Adelante. Adelante. Bueno, el resumen trata del capítulo 3, que el título es Como Dios nos mira. Habla sobre la vida de Doña Pancha, una señora ya mayor de edad, abuela de 6 nietos y madre y que se encarga del sustento de la casa. Nos habla que ella trabaja en una hacienda con un sueldo, como dice en el capítulo, un sueldo miserable, pero no puede dejar ir esta oportunidad de trabajo porque ella es el sustento de su familia, ya que su esposo, don Pedro,
tuvo un accidente hace un año en el cual se cayó de un árbol, y se había lesionado lo que es la espalda, ya que él se encargaba de cortar y transportar leñas para el sustento de la casa. También nos habla que hace un énfasis al Día de los Difuntos sobre la preparación de la colada morada y de los guaguas, donde los familiares van a los cementerios a compartir ese día con sus seres ya difuntos, con compañía de los seres que aún están. Nos hace también énfasis que ella perdió una hija hace un año. No nos explica el motivo o razón de cuál murió, solo nos dice que ella cada día de los difuntos se esmera en hacer la guagua, una guagua que lleva hilos blancos como le gustaban a su hija Estrellita. También nos habla que perdió a otra hija hace un año por una infección de muela, que es el que le causó una infección en la sangre y una infección también en el corazón, dejando a su hijo de 3 meses sin su madre, y también, por lo que entendí, también murió porque no tenía cómo alimentarlo porque solo estaba acostumbrado al seno. También nos habla que su hijo mayor, Andrés, que quedó viudo, se fue a la capital con sus 2 hijos mayores y que no ha regresado desde hace 6 meses. También nos hace énfasis de que ella se siente muy cansada, que quiere descansar en esa tierra blanda que se encuentra alrededor de la naturaleza, porque ya por tratar de sustentar a una familia bastante numerosa. Ok, gracias. Siguiente, por favor. Verá, es un resumen. Por favor, tomen en cuenta el resto del grupo. Esto es un resumen. Tiene que ser algo rápido, algo conciso y preciso. Siguiente. Nos toca. Siguiente, claro. El 5. Ya listo. Ya comparto. A ver, no, siguiente. Tienen que seguir, el grupo 2 tiene que terminar de exponer. Ya listo. Tienen más o menos 12 minutos cada uno, cada grupo, y ya ustedes han gastado 9 minutos y todavía no van ni por la mitad. Entonces, por favor, sean precisos y concisos. Solo que una persona es la que comparta todo, porque si no, nos llevamos toda la hora con ustedes. Adelante. Les doy 3 minutos más para que terminen. El que no puede exponer, qué pena. Doctora. Adelante. Adelante. Sí se me puede escuchar. Adelante. Ya. Lo que viene siendo el glosario del cuento, podemos encontrar las palabras alajita, botica, chaguadora, cuica. Ya eso lo hemos visto, Ya. el glosario ya hemos visto. En el caso del análisis del texto, se puede destacar que viene siendo un pueblo de procedencia indígena, por lo que también se pueden resaltar las palabras como el caso de guava, que se refiere a niño o pan tradicional. También hay como unos dialectos donde cambian o modifican las palabras, como es el caso de inyecciones, que se refiere a inyecciones, a fuimos, como es el caso de fuimos, a columpio, que es columpio, y fuete, que es fuerte. De allí la compañera Camila también va a dar lo que viene siendo lo de... Bueno, muchas gracias, compañero. Respecto a lo que es los elementos culturales, puedo decir que en el texto se han podido apreciar un sinnúmero de estos que caracterizan a la sociedad en la que se está desarrollando esta cultura. Aquí se muestran varios patrones que determinan el comportamiento y los modos en los que se desarrollan estos personajes. En primera instancia, nosotros hemos podido observar que el autor dirige el contexto general a lo que refiere lo que es el Día de los Difuntos. Aquí podemos observar una tradición, ya que se celebra con la elaboración de lo que es la colada morada y las guaguas de pan. Asimismo, estos alimentos se consumen donde están enterrados los difuntos, que sería el cementerio. En esta misma costumbre podemos establecer también otros elementos, como lo son la creencia y los rituales de las personas
que realizan. Por ejemplo, podemos hablar sobre que existe un amplio espectro de espiritualidad acerca de la muerte y sus maneras de inmortalizar a sus seres fallecidos. Asimismo, al continuar la lectura, podemos hallar que estas personas prefieren lo que es la medicina alternativa, lo que es el uso de hierbas, plantas medicinales y otras cosas más para lo que es curar enfermedades. Así también podemos observar un fuerte acento marcado por palabras que están adaptadas a su manera de hablar y expresarse. Bueno, por último, acerca de la conclusión, puedo decir que analizar el contexto cultural de las sociedades guarda mucha importancia, puesto que de esta manera es como se logran conocer los comportamientos de las personas que existen dentro de dichas sociedades y las formas en las que se desenvuelven, así también como podemos conocer lo que son sus costumbres y tradiciones que los caracterizan. Muchas gracias, doctora. Ok. Siguiente grupo, grupo 5. Y por favor se prepara el grupo 1 para para seguir al grupo 5. Ya listo. No sé quién comienza, compañera. El grupo 5. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Pues nosotros somos el grupo 5. Bueno, tenemos que el objetivo de esta tarea va a consistir en la lectura del cuento que nos toca a continuación, y va a ser a través, vamos a poder en esta tarea vamos a poder identificar los elementos más importantes que nos permiten relacionar desde el punto de vista socioantropológico. Bueno, con lo que respecta al resumen del cuento, ya tenemos agua. El capítulo 5 nos narra las situaciones que vivió una pequeña comunidad muy humilde para obtener el agua potable. Se cuenta cómo las mujeres se reunieron y empezaron a recordar cada uno de estos momentos vividos. Se empieza a explicar cómo al inicio tenían que ir a otras comunidades, llenar tachos de agua y traerlos en sus hombros. Incluso tenían que ir junto a sus hijos sin importar que estos estén enfermos. En cada uno de estos momentos muy difíciles la lucha era constante. Existieron días en los que no sabían qué más pensar, que se reclinaban y consideraban a Dios como el culpable. Por otro lado, también existieron varios desacuerdos e injusticias, ya que por el simple hecho de ser una comunidad campesina, de ser pobre, se los consideraba inferiores a los demás. Además, también se creían que las capacidades, no poseían las capacidades necesarias para adquirir lo que deseaban. Solo se consideraba a los blancos con los mejores recursos y a partir de aquello se formaron varias organizaciones. Sin embargo, nunca se podía obtener lo que podían porque los dirigentes de aquellas organizaciones siempre al llevar el proceso solo se fijaban en el bienestar propio y nunca tomaban en cuenta lo que eran las opiniones de la comunidad. Al final del cuento podemos recalcar que la comunidad lo que más anhelaba y lo más importante para ellos era poder realizar toda su labor ellos juntos y disfrutar, y que a pesar de las adversidades poder seguir adelante para lograr lo más deseado, como fue en este caso el agua. Ya, a continuación tenemos el glosario de cuento, que van a ser palabras que a nosotros nos es difícil saber el significado. Tenemos la palabra trasiego, que consiste en separar del vino aquellas materias sólidas que están depositadas en el fondo de los recipientes. Esto va a pasar lo que es durante la fermentación. También tenemos la palabra embadunar, que significa manchar con sustancias pegajosas o viscosas. Por ejemplo, está como se embadudó con barro jugando en el jardín. También tenemos la palabra cabildo, que significa ayuntamiento o consejo, que era como tipo el representante legal de cada ciudad. También tenemos la palabra huasipungos, que son cuando tienen terrenos y un hacendado va a proporcionar a una persona para que éste siembre sus alimentos y a la vez, al mismo tiempo, va a trabajar para él. También tenemos la palabra inhibidores, que define como un freno de comportamiento que impide a la persona responder flexiva y adecuadamente ante un estímulo. Tenemos también la palabra deleite, que procede del verbo deiletar y que está vinculado a un placer de ánimo, estado de ánimo. También tenemos la palabra acequia, que es cuando tenemos una obra
hidráulica, o sea que consiste en realizar una zanja o un canal que va a estar construido para el paso del agua. Buenos días. El análisis del texto es que desde nuestro punto de vista socioantropológico, la relación que tenían estos campesinos o la comunidad era de manera discriminatoria, ya que los habían acostumbrado a que no podían comunicarse con una persona blanca porque se creían menos o inferiores, y su color de piel lo hacía menos, es decir, que no tenían comunicaciones a defenderse. Y el desarrollo objetivo que querían estos campesinos era tener agua potable para vivir de una manera más cómoda y saludable. Como elementos culturales tenemos en la organización que se organizaban en cabildos, que como lo nombramos anteriormente, eran como jefes de toda la comunidad. Y además tenían una presidenta del grupo de las mujeres. Como segundo, la vivienda, vivían en chozas sin puertas y una parte de ellos en casas de bloques. Como creencias creían en el Taita Dios, pero además creían que los hacendados eran los dueños de todo, como del agua, de la tierra, los animales, etc. Creían que el Taita Dios les había dado todos a ellos. Como alimentación tienen la harina y las papas y cuyes, los cuales eran cocinados por las mujeres en fogatas. Y como tradición es la celebración de la fiesta o juego de carnaval, como le llamaban ellos. Bueno, y lo que es la conclusión, que a partir de la lectura del cuento, evidenciar que la lucha constante y el trabajo en grupo permite que las personas logran mejorar su posición ante los demás y adquieren los recursos necesarios para su bienestar. Gracias. Ok. Muy bien, por favor, el grupo 1. Buenos días, doctora. Sí, en un momento compartimos pantalla. Ok. Bien, nuestro tema el día de hoy se basó en el primer capítulo, que es Testigos, como ya sabemos, desde el libro Más Por allá favor, de la montaña. abran el video el momento que están exponiendo a la cámara. Sí, disculpe, se me había pasado por acá. Bien, nosotros como introducción nos basamos que el objetivo de esta lectura netamente es poder obtener y emplear ideas acerca de la identificación de los elementos culturales, en lo cual se basa esta lectura y a lo que queremos llegar, ¿no? Donde se nos propone evaluar críticamente la lectura del texto, y en base a esto nosotros consideramos que es fundamental poder comprender las ideas principales y generales que nos va a proponer este texto, ya que necesitamos priorizar y calendarizar dicha lectura. Bien, continuando con el resumen, el capítulo 1 del libro Más allá de la montaña, Testigos, empieza con el crepúsculo de la noche, donde Costa Pinto, un perro mestizo, es alimentado con colada por su dueña, una niña de nombre Rocío. Cada familia tiene como protector un can de 1000 razas que con audacia persiguen un carro de proyecto de calud cada vez que pasa por la comunidad, el cual ya era muy comúnmente visto.
Este can tenía una vida que muy comúnmente observamos en la vida cotidiana. Se consideraba como un perro protector, a pesar de los peligros que podrían existir en la comunidad, pero base a eso siempre estaba dispuesto a proteger y cuidar a su familia o cualquier persona más bien que lo podría cuidar de él. Sin embargo, este era maltratado, pero no le impedía ser feliz. A pesar del aspecto desaliñado de este can, Costa Pinto, o a su temperamento y audacia, lo hacía resaltar frente a otros caninos con los cuales de alguna u otra manera podría disfrutar, corretear a los alrededores de la comunidad, y siempre se encontraba emocionado, siempre precedía la hora en la que llegaban los niños de la escuela, a pesar de la pobreza, vive feliz en familia y disfruta de las festividades de la comunidad. A continuación la compañera. Bueno, en cuanto al glosario tenemos primero la palabra tenue, la que el significado es delicado, delgado y débil, y hacía referencia a lo que era el amanecer en las comunidades. Luego tenemos a penumbra, que es la sombra débil entre la luz y la oscuridad. También tenemos lumbre, que es la materia combustible encendida, y en el caso de la historia era la fogata. Tenemos la palabra engullir, que es tragar la comida atropelladamente y sin mascarla, lo cual realizaba el canino de esta historia. Tenemos trecho, que es el espacio o distancia del lugar o tiempo, es decir, cuando el canino jugaba al pasar el tiempo, de distancia en distancia. Tenemos la palabra endeble, que es débil, flojo, de resistencia insuficiente, como era el canino. Retozar, que es saltar y corretear alegremente. Chacra, que es alquería o granja donde trabajaban las personas de la comunidad. Acequia, que es la zanja o canal por donde se conducen las aguas. Y presagiar, que es anunciar o prever algo, lo cual realizaba el canino antes de que llegaran los niños de la escuela. A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar sobre el análisis del texto bajo un punto de vista socioantropológico. Bueno, este cuento se desarrolla en un pueblo llamado San Pablo Alto. En esta lucen personajes que son los principales, a un perro llamado Costa Pinta y a su dueña, que es una niña de nombre Rocío. En este cuento se menciona que este can es de raza mestiza, es muy audaz y valiente y protege con recelo a todos los integrantes de la familia, donde él pertenece. Y a pesar de ser muy querido, el perro siempre tiene hambre. Es decir, que él pasa por los mismos momentos malos y difíciles de su familia. Por tal razón, como lo menciona la autora Gil Ramos, el perro vive la pobreza de sus dueños y los perros sufren las alegrías y las penas de la comunidad. Por lo tanto, este cuento refleja el contexto social y cultural de, en este caso, la comunidad San Pablo Alto, el cual es el amor por los perros de 1000 razas y que en la forma de vida del perro se reflejan las condiciones económicas de la familia. A continuación, mi compañero. No, los elementos culturales. Esta se dirigía a lo que es una comunidad andina. Por lo tanto, esta comunidad andina se caracteriza por la domesticación de plantas y de animales también. En el cuento también decía que la cultura andina se caracteriza también por el cultivo de maíz, tanto el cultivo de papas como camotes, zanahorias y entre otros. Y en sus festividades, tanto los hombres celebran lo que es la festividad del Inti Raymi y el Kayak Raymi, mientras que las mujeres celebran lo que es el Kila Raymi. Y bien, por último, como conclusión, nos basamos que en definitiva consideramos que por lo que se refiere a los puntos más relevantes del texto, concretamente existe una estrecha relación que existe entre animales y personas, en este caso el can. En este caso nos referimos a Costa Pinto, el can, cuyo perro posee una gran energía y poder de protección a las personas que cuidan de él, como se lo mencionó desde un principio. Por consiguiente, y por lo tanto, es importante que nosotros profundicemos la idea de que un ser vivo puede vivir de manera que pueda ser infeliz y feliz al mismo tiempo, por lo que muy posiblemente conviene subrayar las consecuencias y a lo mejor la vida de un perro junto con una comunidad donde se pueda fraternizar. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Hemos terminado. El grupo 1, por favor, grupo 3.
y después se prepara el 4. Buenos días, ¿se escucha? Hola, buenos días, ¿se escucha? Adelante. Sí, se escucha, compañera. Gracias. Bueno, a nosotros nos toca el capítulo, somos el grupo 3, nos toca el capítulo Sangre de Inocentes. Como introducción, de acuerdo a este capítulo leído, vamos a aprender sobre la cultura en zonas rurales de la región insular, basándonos en la vida cotidiana de las comunidades campesinas. Aquí vamos a incluir la forma de expresión, la convivencia, los modismos, las creencias y comportamientos que ellos utilizan. En cuanto al resumen del cuento, este relato empieza con que Clara era una campesina, la mayor de 6 hijos, y esta niña relata lo sucedido con la familia, que son campesinos, y lo relata un doctor que está involucrado a los derechos humanos, como un testimonio de denuncia moral. Empezaba con que el lugar donde viven es Santa Cruz, y un día los hermanos menores, luego de la escuela, siempre iban a trabajar en el páramo para pastear junto al ganado. Estos decidieron coger una ruta que es el camino peligroso, puesto que ellos tenían poco ganado, y aquí el hermano mediano, Wilmer, se encontró una granada, pero como eran tan inocentes y eran pequeños, ellos pensaron que era una pelota de metal. Entonces el hermano menor empezó a jugar con la pelota y esta misma la dejaron escondida en el mismo lugar, y ahí fueron a pastar. Llegando a la noche, los hermanos de regreso van a buscar de nuevo la pelota de metal, que era la granada, y entre las peleas hacen explotar esta granada. Aquí el único sobreviviente fue Tomás, murieron 2 hermanos, y este aquí sufre un gran trauma porque al ver a sus hermanos empieza a verlos que están destrozados todo el cuerpo, y no se da hasta después de un día que empieza a contarle a la familia todo lo que sucedió. Luego de esto se da el entierro, pero es muy rápido, y no ponen una denuncia porque al papá de los hijos le ofrecen dinero, es decir, ya empieza la corrupción, y este de aquí también tiene temor por lo que le puedan hacer a sus hijos. Clara, ya hablando sobre el testimonio, dice que esto sucedió hace 3 meses y por eso no tiene una represalia en ese momento. Esto dejó una gran marca y la mamá sufrió tanto trauma que la pusieron con un curandero, el cual en su cultura es como que le dibujaban una cruz
y empezaba a decir Shunga, Shunga, y rezaban tres Ave María. El papá finalmente siguió trabajando en la capital, pero no consiguió un trabajo como le habían prometido los cabildos. Y finalmente todo esto que sucedió no fue en vano, o sea, fue inútil, porque igualmente siguió la justicia de invalidez y eso poco a poco se va olvidando. E igualmente van a recorrer los mismos caminos las otras personas. En cuanto al glosario del cuento, tenemos la palabra chaquiñán, que significa sendero que se recorre a pie. Changa, que significa muslo o parte superior del muslo. Shungo, que es una palabra también quechua, que significa corazón. Y chilcas, que es una planta, es un arbusto de hojas pegajosas, balsámico y resinoso, que es utilizado para curar enfermedades en la medicina tradicional. Ya. Con respecto al análisis del texto, tenemos que esta población de seres humanos posee una riqueza cultural con características propias, las cuales los hacen únicos en el país, como su dialecto y sus costumbres. El simple hecho de que estén sobreviviendo con sus características propias merecen el reconocimiento de ser considerados como un patrimonio, y es importante que todos seamos conscientes de que también este grupo merece que sus derechos humanos sean más reconocidos y tengan una educación de calidad, ya que referente a lo que leímos en esta obra, los niños no sabían que estaban jugando con una granada, y por eso es que varios de ellos fallecieron y uno quedó herido. Y esto causó un gran impacto justamente por el descuido del gobierno, además de que no solamente ocurrieron consecuencias en daños físicos, sino también psicológicos en los hermanos que sobrevivieron y en su familia. En los elementos culturales, en los elementos culturales encontramos lo que son el modismos usados y plasmados en las lecturas que expresan su cultura, en la forma que vivían, donde todos trabajaban y aportaban el mantenimiento de la familia y los recursos que poseían. También, en esa parte podemos ver que uno de los elementos culturales fueron las creencias del catolicismo, porque siempre ellos rezaban a la Virgen María. Gracias. Finalmente, en las conclusiones, digamos que el descuido militar en estas zonas de este páramo de lo que sería Santa Cruz fue parte causante de la tragedia de los hermanos de Clara y de la familia de Clara, ya que estos hermanos, que serían Tomás, Wilmer y Pascual, desconocían la función de este objeto y creían que era una pelota de metal, y por forcejear con este objeto ocurrió lo lamentable. Esto influyó en la familia de la protagonista, ya que el hermano sobreviviente, que sería Tomás, quedó con traumas y quedó con sordera. Y la mamá y el papá quedaron con el sentimiento y el trauma de perder a su hijo. Y con esto concluiríamos lo que sería nuestro trabajo. De acuerdo, muchas gracias. Y vamos al grupo número 4. Ya, muy buenos días con todos. El grupo 4 va a hablar sobre el capítulo de la rebelión de las mujeres. Por favor, continúa hacia abajo. Ya, como introducción, toda forma de expresiones, modelos o patrones de una sociedad y que unifican la forma de ser y pensar son los que conforman los distintos elementos culturales, como lo pueden ser el de un pueblo, y teniendo como uno de los objetivos identificar los distintos elementos culturales que podamos reconocer en nuestra lectura para que de esta forma examinar la identidad y carácter que tenga.
En el capítulo de la rebelión de las mujeres nos narra como en ocasiones en varias culturas las mujeres pasan situaciones complicadas en sus uniones de familia, trayendo conflictos de pelea y maltratos por parte de sus maridos. Buenos días. Bueno, con lo que es el resumen del cuento, el cuento narra la historia de María Fernanda, una esposa embarazada que se dedica a cuidar a sus 3 hijos, a cultivar y a guardar animales. Y también su esposo segundo, quien es agricultor, pero también es un borracho agresivo, que se va a desquitar su ira con su esposa. El cuento nos menciona también a Mercedes, que es una mujer de 40 años, quien ha participado en ciertos cargos del cabildo, pero que no ha sido elegida presidenta solo por el hecho de ser mujer. Ella también soporta los golpes de su esposo, pero ella decide hacer algo para que su situación cambie y que las mujeres tengan más oportunidades. Ella desarrolla un club para mujeres y para cuidar la alimentación de los niños. En el club realiza charlas junto con las mujeres para que se rebelen a sus esposos maltratadores. Les cuenta cómo ella decidió golpear a su esposo con un sartén y les incentiva a realizar lo mismo. Conversan entre ellas su situación de mujer sumisa y pasiva y comentan que se sienten cansadas de ese rol. Por otra parte, María Fernanda, al ser golpeada una vez más por su marido, decide poner en práctica las palabras de Mercedes y lo va a golpear con una leña. A continuación tenemos el glosario del cuento. Tenemos haraganear, que significa rehuir del trabajo. Impasibilidad, que se refiere a la capacidad de una persona para impedir que una impresión o algún estímulo externo altere su estado de ánimo. Tenemos achacar, que es atribuir o imputar a alguien o algo un delito, culpa, defecto o desgracia, generalmente a manera de malicia o sin fundamento. Tenemos auscultar, que en el caso de la medicina se refiere a escuchar los sonidos que se producen en el interior de un organismo humano o animal, especialmente en la cavidad torácica y abdominal mediante los instrumentos adecuados o sin ellos. Tenemos rimero, que es un conjunto de cosas puestas sin orden unas sobre otras. Cardenales, que en el contexto del cuento significa mancha amoratada que aparece en el cuerpo espontáneamente a consecuencia de un golpe. Y menuda, que puede referirse a algo que es de pequeño tamaño o también se utiliza para denotar exclamación. En cuanto al análisis del texto, tenemos que tristemente la cultura latina tiene prejuicios en cuanto al empoderamiento de la mujer y la idea de un hombre débil y sumiso se refiere. Si bien ambos géneros merecen el mismo respeto, trato y oportunidades, en la práctica es difícil que se cumpla o no se suele cumplir debido a por esta cultura que se posee de manera general. El capítulo de la rebelión de las mujeres narra fragmentos de una historia en la que una madre ama a su familia y la pone por encima de todo. Sin embargo, la actitud de su marido da mucho que desear, pues se trata de un hombre que es violento, machista e idiota, el cual suele emborracharse y al hacerlo descarga su furia en su pareja, de manera que va denigrando tanto su dignidad como su integridad física. El capítulo también trata o nos narra un poco lo que viene siendo esta cultura machista que existe en esa comunidad, donde el pesar de las madres es común al tener que ser víctimas de violencia de manera constante, puesto que las mujeres suelen ser consideradas como simples herramientas de reproducción y asimismo como pertenencia de sus maridos. Sin embargo, poco a poco en ellas va existiendo ese deseo de rebelión, donde encuentran la fuerza para poder, la voluntad para poder oponerse a sus maridos, producto del ejemplo de Mercedes, que es la promotora de salud. En lo que es los elementos culturales, tenemos que la comunidad campesina andina se dedican a las actividades económicas como es la agricultura y la ganadería. En costumbres nos menciona el cuento que los campesinos, después de salir de trabajar, ellos se reúnen a charlar y a hacer deportes. El rol del hombre se lo presenta como con valores de fuerza, seguridad, poder y trabajo. En cambio, el rol de la mujer se la presenta como una mujer sumisa y pasiva,
dedicada a la servidumbre, al hogar, a criar a los niños y también debe ser obediente a su esposa. En lo que es el aspecto personal de los campesinos andinos, el cuento nos menciona que ellos no son personas expresivas en el aspecto sentimental, sino que ellos demuestran a través de sus acciones sus pensamientos. Bueno, como conclusión tenemos que, como bien sabemos, que la familia era en ese entonces campesina, por lo que podemos concluir que el hombre era el jefe del hogar y la mujer dedicada a la servidumbre. La labor del hogar, por lo que el marido de aquella zona eran borrachos, lo cual maltrataban a su esposa, la golpeaban, ya que se aprovechaban de su fragilidad, sabiendo que ella asumía la responsabilidad en el hogar, en el campo y en la educación de sus hijos sobre todo. En cambio, el marido poseía valores como la fuerza, la seguridad, el trabajo y sobre todo ellos tenían lo que es el poder. Por lo que ellos tenían que estar sometidas a sus órdenes. Sin embargo, sabemos que sobre lo que se desemboca esta problemática, ya que este capítulo nos da a conocer lo que pasa en torno a la mujer campesina. Y también se dio a conocer lo que es la miseria del campo, de la felicidad de ver a crecer a su hijo, sobre todo que ellos se encuentren de una manera que pueda estar sana. También los problemas con los animales y el sufrimiento en cuanto a la pobreza. Y por lo tanto, se dice que debido a toda esta problemática, estas mujeres campesinas pudieron dar su rebelión y luchar contra sus derechos y sobre todo ser felices y poder estar bien con ellos y con su hijo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos al último cuento, La Capital. Grupo 6, por favor. Compañero, por favor, inicie. Bueno, aquí vamos a comenzar sobre lo que es la introducción, en donde el cuento La Capital vamos a poder apreciar y a contar cómo es la vida difícil que tiene, la vida tan difícil y dura que tiene un campesino, en donde no es simplemente ir a un doctor o a ir a un hospital, sino simplemente hacer diferentes trámites de la vida cotidiana para un campesino, ya que es simplemente por su situación económica en la que tienen ellos, que son por así decirlo, no pobres, sino que simplemente ellos se sustentan con lo que tienen en el campo. Y también lo complicado, que no es simplemente de moral, sino también por su historia y su trascendencia, ya que algunas de sus comunidades se cuentan, ¿no?, que cuando van a los hospitales, no más prácticamente a los hospitales, se le dicen que tienen un maltrato o un trato no adecuado, y en donde ellos siempre suelen confiar en un chamán de confianza o simplemente de algunos remedios caseros que ellos suelen preparar. Como resumen vamos a tener que primero lo que es el cuento de La Capital, relata sobre Carmen. Carmen era una mujer la cual tenía aproximadamente casi que 40 años. Ella estaba casada con un hombre mayor a ella y tuvo alrededor de 10 hijos durante 20 años, los cuales 6 estaban vivos y 3 fallecidos. Los últimos embarazos que ella tuvo habían sido sumamente complicados, con muchos achaques, muchos dolores. Es por esto que le causó la muerte a sus 2 últimos hijos. Entonces, estos nacían, pero al momento después de nacer, ellos morían. No duraban mucho tiempo, horas o máximo semanas, no más. Para apaciguar estos dolores que les daba durante el embarazo, ella lo que hacía era tomar medicinas naturales, tés o algún tipo de pastillas, todo natural, nada de comprado de alguna botica. Entonces, esto de aquí le generaba problemas a los bebés. Es por esto que cuando nació su último hijo, al momento de nacer, según ella todo estaba bien, pero sin embargo ella lo veía amarillo. Es por esto que ella decidió llamar a un doctor de confianza y él lo fue a revisar y por ende le dijo que tenía probablemente un problema en el hígado y que necesitaba de urgencia ir a lo que era el hospital, pero el hospital de La Capital.
porque ahí tenía todos los medios necesarios para poder intentar salvar a su hijo. Después de aproximadamente un mes de tratamientos que le dieron al niño y que ella podía recorrer la ciudad y recibía el apoyo de sus hijos, porque tenía sus hijos mayores, vivían en la ciudad, le dijeron que simplemente el tratamiento no estaba funcionando y que su hijo no tenía mucho tiempo de vida. Es por esto que ella decidió que prefería que su hijo muriera en el campo a que muriera en un hospital solo sin el resto de su familia. Es por esto que se lo regresó al campo y al poco tiempo de que ella regresó con su hijo, el niño falleció. Como glosario del cuento vamos a tener algunas palabritas. Cabe recalcar que como relata una historia de personas del campo, muchas veces las personas del campo escriben o pronuncian las palabras como escuchan de otros. Entonces, había palabras que estaban como que mal escritas, pero nosotros sabíamos el significado. Entonces, como primero tenemos a Jura, que es ser alto, a Lajito, que es bonito o agradable, a Cholo, que es vergüenza, y a Wandos, que significa llevar el cabello largo. Compañera, por favor, continúa. Bueno, yo voy a dar el análisis. En esta lectura, disculpe. En esta lectura nos da a conocer un poco cómo la cultura de los pueblos y la capital son muy distintas, ya que en la comunidad las mujeres eran mandadas por los hombres y ellas tenían que pedirle permiso para cualquier cosa, hasta el punto de que era pedirle si podría salvar a su hijo o no. En esta comunidad, en esta comunidad, como habló mi compañero, en la que era la introducción, los pueblos eran, no tenían mucho dinero, eran un poco pobres y tenían que buscar la manera de cómo poder ayudar o sobrevivir a sus hijos. Entonces, en esa comunidad había un grupo de mujeres que se ayudaban entre sí y buscaban la manera de poder ayudar. Era un grupo comunitario de buscar la manera de ayudar a las mujeres. En sí, lo que nos quiere dar a entender esta lectura es que buscan la manera de cómo satisfacerse, cómo poder ayudarse entre sí para poder salvar a sus hijos, a pesar de que con las enfermedades no lo pueden hacer. Bueno, continuando con lo que es los elementos, lo que son los elementos culturales, vamos a ver acerca de lo que es la vivienda típica del campo, que era típica de madera, caña y zinc, y estas venían reforzadas o forzadas con lo que son adobe, ¿no? Las familias que tenían en el campo en ese entonces iban a ser grandes, ¿no? Los cuales, por ejemplo, en esta ocasión que vimos en este cuento, tenían 6 hijos vivos, los cuales la mayoría de ellos vivían en su capital o en la ciudad, ¿no? Lo normal de que si una persona va a lo que es una capital o una ciudad es normalmente que ellos se van a sentir perdidos sin que nadie los vaya a guiar. Pero aún así, con la ayuda de familiares y amigos, pueden ayudar a cómo poder andar en una ciudad tan grande como la capital, ¿no? Referente a lo que es su economía, ¿no? Vamos a saber que no era tan buena, ¿no? Ellos simplemente vivían de lo que ellos mismos cultivaban. Porque incluso, como podemos apreciar en el cuento, se hizo una recolecta para poder migrar a la ciudad, o hasta incluso aún poder trabajar demasiado exigentemente para poder migrar a la ciudad. Y las creencias que ellos tenían sobre el embarazo era la dieta del embarazo. Muchas gracias. Bueno, en conclusión, la lectura nos da a conocer un poco de cómo reconocer la cultura de su sociedad, ya que las mujeres tenían miedo a la muerte de sus hijos y a las muertes de ellas mismas. La mujer embarazada es propensa a enfermar, pero a pesar de estar enferma y todo, dan la vida por cuidar a sus hijos y cuidarse a ellas mismas. La creencia en el crecimiento y el desarrollo del niño y el estado de la salud es mucho más primordial en lo que es la mujer embarazada. Bueno, señores, hemos concluido con este análisis que ustedes han hecho a los textos.
Como ustedes verán, pues esto es un libro que se hizo en el contexto de una investigación. Se dio una investigación en esa comunidad hace muchos años, hace aproximadamente la edad que tienen ustedes, como 20 años, donde la situación económica del país era mucho más compleja. Y básicamente el equipo, que fue un equipo muy grande, conformado por médicos, laboratoristas, nutricionistas y promotoras de salud de las comunidades, pues midieron el crecimiento y desarrollo de los niños a través de un ensayo comunitario para demostrar que el zinc ayuda al crecimiento de los niños en talla. Y eso se demostró, pero como se tuvo también mucha, diríamos, bastante contacto con la comunidad, porque se estuvo con esa comunidad casi 2 años, entonces se pudo conocer a profundidad pues la vida y costumbre de esta comunidad andina que al lado del volcán Cotopaxi, o sea, en la provincia de Cotopaxi, que prácticamente pues en esos 2 años pues tuvieron muchísimas anécdotas que después se construyeron como cuentos, que son prácticamente todos son reales porque fueron experiencia vivida por la comunidad. Muy bien, entonces se ha terminado este taller y como les digo, pues el día jueves no me va a ser posible darles las clases, pero he estado mirando en su calendario y miren, yo les propongo 2 fechas para recuperar la clase del jueves, o el miércoles de 10 a 12 o el viernes de 11 a 1. Ustedes tienen que decidir, porque ustedes tienen libre, en esas 2 fechas pues tienen libre esas horas y yo también tendría libre. Entonces no sé lo que ustedes deciden. A mí me gustaría más el miércoles porque incluso ustedes también el miércoles tienen un poquito más de espacio porque ahí tendrían toda la tarde para estudiar anatomía, que les toca después me parece anatomía. Entonces terminarían a las 12 y ya tienen toda la tarde hasta las 5 para la otra clase. No sé qué les parece, si podría ser el miércoles, o sea, el día de mañana. Sí, doctora, justamente mis compañeros me estaban escribiendo inbox diciendo que sí, que miércoles les parece un día adecuado para recibir clases, o sea, el día de mañana. Entonces mañana recibiremos clase pues de 10 a 12. ¿Ok? Ok, doctora, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, señores, y nos veríamos el día de mañana para ya concluir y que ustedes ya tengan los elementos y la base para poder trabajar este feriado que se nos viene, que es sumamente largo, donde ustedes van a poder igualarse, ponerse al día de todas sus tareas de la universidad. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Muchísimas gracias, doctora. Está bien. Hasta mañana, doctora. Gracias, doctora. Gracias.